Giovanni es un profesional en mercadeo y con especialización en psicología del consumidor y actualmente es ejecutivo de ventas para Sigo. Sigo es un software contable y administrativo. Y ahorita pues Giovanni nos podrá ampliar un poco más de esto, pero la empresa lleva más de 30 años en el mercado y son más de 160.000 empresas que usan el programa. Y es un software que recomiendan, que esas empresas, el 93% de esas empresas lo recomiendan. Entonces nosotros acá en este espacio queremos traer personas, profesionales y empresas que tengan un posicionamiento en el mercado y que nos hablen desde su experiencia para que nos acorten el camino. Entonces, Giovanni, sin más preámbulos, te doy paso para que por favor empieces tu presentación. Claro que sí, Linet, muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Sí me ven? Sí, señor, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación, Linet, muchas gracias a todos por la puntualidad, por asistir a esta charla. Esperamos que entonces vamos a cubrir todas esas dudas y esas preguntas que ustedes tienen sobre la facturación electrónica, pues sabemos que el cambio de la facturación manual a la electrónica es un impacto pues para el negocio y de todas maneras, por eso queremos brindarle la mejor información a cada uno de ustedes para que tengan herramientas y para que puedan implementarlas sin mucho traumatismo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Les voy a compartir entonces la presentación que ya tengo lista para que me digan si la pueden ver. Ahí la pueden ver. Sí, Giovanni, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, esta charla, pues, tratamos de organizarla de tal forma que pudiéramos cubrir todas esas preguntas que ustedes nos hicieron a través de la inscripción. Entonces, vamos a encontrar aquí en esta charla precisamente todo lo que tenga que ver con nociones generales de facturación electrónica en Colombia, los que están obligados a facturar electrónicamente y el plazo establecido para empezar a implementar este sistema. También vamos a ver el paso a paso para expedir facturas electrónicas y vamos así como ver los beneficios. Permítanme que hay alguien que está necesitando admisión por aquí. Ok. Vamos a ver los beneficios y las recomendaciones generales sobre el proceso de implementación. Entonces, nuestra finalidad es transformar la visión que tenemos todos los empresarios, porque pues déjenme decirles que también hago parte de esta comunidad porque también estoy dentro de esa visión empresarial sobre todo lo que tiene que ver con mostrar cómo es mi empresa, mostrar, también tengo ideas de negocios en la que también me gustaría incursionar. De hecho, estoy en esta comunidad ya hace varios meses y pues hemos hecho una alianza con los empresarios y al finalizar esta charla les tengo varias sorpresas porque pues a todos los asistentes les hemos dado unos beneficios, les vamos a dar unos beneficios para que puedan no solamente aprender sobre facturación electrónica, sino también empezar a trabajarla ya de una manera visionaria, porque pues el cambio ya es un hecho. La facturación electrónica definitivamente llegó a transformar las vidas de nosotros como empresarios, como personas. Todo este tema de la cuarentena nos ha hecho ver que definitivamente necesitamos una herramienta que nos sirva no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino en cualquier lugar donde estemos. Entonces, nuestra finalidad es transformar la visión sobre la seguridad y los beneficios que tiene el sistema de facturación electrónica en sus negocios. Esperamos que este contenido pues les sirva y les ayude a resolver pues, todas esas inquietudes que ustedes nos expusieron sobre facturación electrónica y que esta charla pues les permita hacer el proceso de transición de una manera sencilla y sobre todo satisfactoria, ¿no? Entonces, vamos de lleno a mirar qué es lo que tiene que ver con facturación electrónica. Giovanni, discúlpame un segundo. Por favor, les pedimos apaguen sus micrófonos porque hay una Ay. Giovanni, listo, qué pena la interrupción, ya estamos bien. Ok, muchas gracias.
Entonces, la facturación electrónica, pues se trata de que utilicemos un programa, un software, para soportar esa transacción de bienes y servicios que hacemos todos los días, de las ventas del negocio. La facturación electrónica tiene la misma validez que una factura en papel. Sin embargo, el proceso sí es importante que pues, tenga cambios, pues porque el proceso necesita emitirse de una manera diferente. Entonces, es necesario que esa factura electrónica se genere a través de un software. Esa factura electrónica que se emite, pues se debe enviar a la DIAN. Ahorita ya vamos a ver, entonces, que ellos necesitan hacer unas validaciones previas. La DIAN efectivamente valida esas facturas, esos documentos contables. Permítame que alguien me está pidiendo aquí acceso. Y efectivamente, después de que se validan, entonces ahí sí las podemos entregar a nuestros compradores. Cuando la DIAN revisa efectivamente que la factura electrónica cumple con esos requisitos exigidos que ellos tienen, se le conoce como un proceso de validación previa, ¿no? Y se da en cuestión de segundos, porque realmente lo que hacen ellos es que lo que hacemos nosotros es, a través del software, generar la factura y enviarla como cuando se envía un correo electrónico. Aquí es importante y puse una nota especial, y es que la validación previa hace parte del proceso de la expedición de cualquier factura electrónica. Antes del 2018, la factura electrónica se entregaba al comprador sin la validación previa a la DIAN, pero ahora, con la ley del 2010 de 2019, señala que toda la factura electrónica debe ser validada por la DIAN previa a la expedición y a la entrega al comprador. Entonces ellos tienen un servidor especial que al enviar yo la factura electrónica tiene que ir en un lenguaje que ese servidor de la DIAN, que ha invertido pues muchísimo dinero en eso, para que ellos puedan recibir esas facturas, esos documentos, y cumplan con los requisitos y características que ellos exigen para que sea un documento válido. Entonces es importante que podamos ver que definitivamente debemos contar con las herramientas necesarias para evitar reprocesos, para evitar que nos devuelvan facturas, para evitar que los clientes nos sigan pagando, porque hemos visto dentro de la práctica aquí ya en una empresa como esta, como Sigo, que hay muchos clientes que tienen la posibilidad de comprar programas contables muy económicos, pero que definitivamente o no cumplen con todos los requisitos, o el soporte técnico es complicado, o bueno, en fin, pasan una serie de cosas. Entonces, la idea es poder ayudarles a ustedes a que esa validación previa de la DIAN cumpla con todos los requisitos y ustedes estén tranquilos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, que es vender mucho y reactivar esta economía que pues se nos ha golpeado este primer semestre del año. Bueno, ok. ¿Quiénes están obligados a facturar? Pues la DIAN clasifica a todos los sujetos obligados a facturar de acuerdo a la actividad económica principal inscrita en el RUT. Eso quiere decir que cuando uno tiene cualquier actividad, entonces hay que validarla en un enlace que yo ahorita les voy a copiar para que sepan qué actividad tienen, y ya dependiendo de esa actividad, pues hay unas fechas establecidas por la DIAN precisamente, y unos responsables a facturar electrónicamente. Estamos obligados, prácticamente estamos obligados, según el artículo 6 de la resolución 42 de 2020, que señala a estos obligados. Entonces, la idea es que debemos verificar esa información para evitar esos inconvenientes futuros. Hay 12 grupos que, según ese artículo que les menciono, que pueden ustedes validar en la resolución que salió el mes pasado, en mayo, que señala que hay unos obligados y que hay unos grupos. Por ejemplo, el primer grupo es responsable de facturar electrónicamente porque, pues, digamos que ellos, o sea, los responsables que aparecen aquí son los que tienen que facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los responsables de facturar electrónicamente? Todos los que facturan con IVA, todos los responsables del impuesto al consumo, las personas o entidades que tengan calidad de comerciantes y que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes de productos de la actividad agrícola o de la ganadería, independientemente de la calidad de contribuyentes o no contribuyentes de impuestos administrados por la DIAN. El otro grupo es un grupo de comerciantes, importadores y prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.
También está el grupo de los tipógrafos, litógrafos, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, pero pues también van a tener que facturar electrónicamente. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, las entidades del Estado al orden nacional, entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, instituciones educativas, todo lo que tiene que ver con las actividades de seguros de títulos, de capitalización, las notarías, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo, gas natural y comprimidos. Prácticamente a todo el mundo ya nos tocó facturar electrónicamente. Entonces, para tener en cuenta, hay que mirar cuáles son los plazos para facturar electrónicamente. Resulta que el año pasado, el proceso, bueno, este proceso ya lleva históricamente alrededor de unos 10 años, teniendo en cuenta que la idea es iniciar muy rápidamente con el tema de la facturación electrónica. Lo han ido aplazando y lo han ido aplazando, pero finalmente salió esta resolución de la que hablábamos ahora y que ya en definitiva se espera que este año ya todo el mundo esté obligado a facturar electrónicamente, ya lo esté haciendo. Entonces, hay que revisar el calendario de plazos que se tienen para empezar a facturar electrónicamente. Para que ustedes sepan efectivamente cuándo son esos plazos, entonces hay que verificar los 2 primeros dígitos de la actividad económica principal. Si su actividad económica empieza por 46 o 47, ya entonces debe tener en cuenta los 3 primeros dígitos. Y yo les dejo este link que ahorita les voy a copiar en el chat para que ustedes puedan consultar su código CIO aquí. Sin embargo, pues yo me tomé la tarea de revisar algunas empresas para saber quiénes están obligados, por ejemplo, a facturar dentro de muy poco. Por ejemplo, hay una empresa que no sé si esté aquí el representante de Medina Davis Producciones. Ellos tienen que empezar por su actividad económica, que es la 4799, que es de establecimiento de puestas en venta, de venta o mercados. Ellos ya deben empezar a facturar electrónicamente desde el 1 de julio. Hay quienes, por ejemplo, una empresa que de pronto está aquí, que se llama Exabyte, ellos tienen una actividad que es la 6201, que es la planificación, análisis, diseño, programación de pruebas. Ellos ya tienen que empezar a facturar electrónicamente la semana entrante. Como también hay empresas como la que les voy a contar ahorita, que es una empresa de María Restrepo Enigma, que de pronto está aquí el representante o el administrador Santiago Bolívar, que ellos empezarán a facturar electrónicamente desde el 1 de octubre. Y en fin, sea el 4 de agosto, o sea el 1 de noviembre, o sea el 1 de julio, o el 15 de junio, definitivamente ya hay unas fechas establecidas para facturar electrónicamente. Entonces, hay que tener en cuenta que independientemente de la fecha en que iniciemos a facturar electrónicamente, no es por reportarle a la DIAN esas facturas, es por iniciar un proceso de cambio ya, es por empezar a hacer esos cambios inmediatamente. Así como cuando nos dijeron, desde el 19 de marzo empieza la cuarentena y usted ya no puede volver a abrir su local. Entonces al otro día usted dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, para que esa situación no pase y le llegue a usted la fecha en la que tiene que empezar a facturar electrónicamente, pues entonces comiencen por revisar ese calendario y esos plazos que tienen para que empiecen a facturar electrónicamente y pues arrancar de una vez. Hay que tener en cuenta algunas denominaciones usadas por la DIAN en el proceso de facturación electrónica. ¿Por qué? Porque hay que saber que el facturador electrónico es la denominación utilizada cuando uno está obligado a expedir una factura electrónica. Entiéndase que la factura electrónica no es solamente el documento como tal, sino que también hay procesos en los cuales intervienen otros documentos contables, como son, por ejemplo, una nota crédito cuando necesite anular una factura electrónica, o una nota débito. Y hay muchos documentos de carácter electrónico conforme a los requisitos y características establecidas por la DIAN. También existe el adquiriente, que es el comprador de ustedes, su cliente, que puede ser la persona natural o puede ser una persona natural o jurídica, y otro sujeto que pues de pronto adquiera sus bienes y servicios. El adquiriente está obligado a exigirles
y a exhibir la factura electrónica de venta según sea el caso. Entonces, hay muchos casos en los que yo sé que tengo que empezar a trabajar o a expedirle a la DIAN desde el 1 de octubre la factura electrónica, pero resulta que un cliente mío sí empezó desde el 15 de junio. Entonces, él me está pidiendo mi factura electrónica y pues como no me he subido ese bus, pues obviamente no le voy a poder expedir la factura electrónica a este cliente, haciendo que este cliente busque otro proveedor. Entonces, es lo que no queremos. Ahora también existe otra denominación y es el proveedor tecnológico. Ese proveedor tecnológico trata de, digamos que una persona natural o jurídica autorizada por la DIAN para prestar los servicios de software de facturación electrónica. Ahora, ¿qué debo hacer para expedir facturas electrónicas? Vamos a mirar un momentico el chat por aquí me sonó. No, vamos a dejar así por ahora. Mira, por acá el chat me sonó. Ok, nada. Listo. ¿Qué debo hacer entonces para expedir las facturas electrónicas? Bueno, lo primero que se debe hacer es elegir un software que permita expedir las facturas electrónicas conforme a los parámetros establecidos por la DIAN. ¿Sí? Como ya lo hemos mencionado en el artículo 42 del 2020, pues se indican esas opciones a elegir. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder expedir facturas electrónicas? Pues hay muchas opciones. Una de ellas, por ejemplo, sería pagar para que un desarrollador le haga un software propio, porque de pronto la actividad económica de su empresa necesita al detalle muchas situaciones que se pueden presentar que ningún software pueda suplir, por ejemplo. Entonces es importante desarrollar un software propio. Permítanme un segundito que alguien me está pidiendo acceso a la charla. Ah, no. Ok. La segunda, pues, esta es una opción, digamos que sencilla y es utilizar el software gratuito de la DIAN. Pero, sin embargo, es un poquito riesgosa porque, como bien saben ustedes, es un software del gobierno y, pues, por estar, digamos que administrado por ellos, puede fallar en cualquier momento como cualquier software definitivamente. Pero digamos que ellos tienen una plataforma bastante, digamos que interesante. Cuando ustedes seleccionen esta opción, pues la idea es tratar de minimizar los riesgos de conexión. Por eso es que la tercera opción sería de pronto la más viable también, porque la tercera opción es utilizar los servicios de cualquier proveedor tecnológico. Actualmente existen más de 80 proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN, que ustedes pueden consultar precisamente en la página de ellos. Y nosotros, que pues en este momento estamos aquí haciendo esta capacitación, pues somos, digamos que uno de los más reconocidos dentro del mercado. De hecho, el 33% de las empresas que están inscritas ahorita en la DIAN han elegido a Sigo como su proveedor tecnológico. Entonces, por algo será y pues la idea es que podamos seguirnos dándonos a conocer para que efectivamente podamos responder a todas esas necesidades empresariales que tenemos en el momento. Entonces, cuando hayan seleccionado alguna de esas tres opciones, pues el siguiente paso es habilitarse como facturador electrónico ante la DIAN y realizar esas pruebas en el software. Por eso es que es importante tener en cuenta que yo no debo tener tanto presente el día en que tengo que empezarle a enviar las facturas electrónicas a la DIAN, sino cuándo debo empezar a cambiar los procesos en mi empresa para empezar a generar facturas electrónicas, así no se las tenga que enviar todavía a la DIAN. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que contratar los servicios de un proveedor tecnológico ahorita en este momento es un poquito complicado, porque pues obviamente muchos de ustedes, y nos está pasando a todas las empresas, de hecho a Sigo también le está pasando, nos ha tocado reinventarnos para poder reactivar la economía de cada una de las empresas. Entonces, yo sé que es un poquito traumático, pero eso garantiza que el proceso sea más ágil, que sea más eficiente. Y pues aquí en esta empresa nosotros le ofrecemos a los clientes un software de facturación electrónica gratuita, a veces tenemos guías, a veces sabemos que necesitan que sea fácil de usar y que no les quite tiempo. Entonces, vamos a ver aquí.
que es una de las preguntas que nos hacían en el formato de inscripción, y es que cuál es el paso a paso para poder expedir las facturas electrónicas. Entonces, una vez ustedes ya conocen las fechas y el software que va a utilizar para facturar electrónicamente, pues debe completar de manera virtual, porque ya no es necesario ir hasta allá, hasta la DIAN, los siguientes trámites en la página de ellos, en la web de la DIAN. Y eso evita entonces que ustedes tengan que hacer filas innecesarias, y poder hacerlo desde la casa, pues ahorita ya está de moda. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar al portal de la DIAN, ahí está la página. Lo segundo, entonces, es elegir el rol de la empresa y diligenciar los campos que ahí aparecen. Entonces, pues, cómo se llama la empresa, cuál es la razón social. Bueno, y efectivamente aparecerán unos campos que se diligencian y que únicamente conoce cada uno de ustedes. Luego, al correo les llegará un mensaje de la DIAN diciéndole que ya pueden acceder. Eso es todo. Entonces, en la plataforma de la DIAN, buscan la opción de participantes de facturador electrónico y completa los campos y le da el clic en el botón de configurar en modo de operación para empezar a facturar electrónicamente. Luego selecciona el modo de operación, ahí escoge el proveedor tecnológico. Entonces, efectivamente, ustedes escogen el proveedor tecnológico. Ese proveedor tecnológico, pues, de todas maneras debe ser avalado por la DIAN. Y es importante tener presente algo también. Hay algunos softwares que se muestran como proveedores tecnológicos, pero que finalmente no lo son. No voy a contar, obviamente, casos, pero sí hay que tener muy en cuenta que ahí aparece en la página de la DIAN un listado de los proveedores tecnológicos. Es importante que los tengan y que los relacionen, que los miren bien, que los relacionen bien. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen un proveedor tecnológico que realmente no lo es, entonces ustedes van a tener que incurrir en gastos adicionales, en el sentido que esa empresa que se mostró como proveedor tecnológico tiene que contratar a un tercero, y ese tercero finalmente se encapsula en una sola, en dos cobros distintos. Y en el caso de que pueda tener algún problema la factura electrónica porque la DIAN las está devolviendo las facturas, entonces ustedes le reclaman a ese supuesto proveedor tecnológico, pero ese proveedor tecnológico le va a pedir que le reclame al otro proveedor, que realmente sí es ese proveedor tecnológico, que cumple con los requisitos de facturador electrónico, pero que finalmente no está avalado por la DIAN. Luego, en el campo de datos de la empresa y software, selecciona SIGO, por ejemplo, para finalmente, en la parte inferior de la pantalla, darle clic en adicionar. ¿Listo? Entonces, cuando el sistema te confirma que tu proveedor tecnológico es SIGO, por ejemplo, puedes iniciar el seguimiento a la fase de pruebas para comprobar la idoneidad del software, que es lo que les explicaba hace un momento. Es importante esa parte porque la idea es no incurrir en tantos gastos. En la fase de pruebas, también debes crear mínimo una factura electrónica, porque realmente lo que se hace es que la DIAN nos da una fecha para empezar a emitirles a ellos factura electrónica, pero también es importante tener presente que debo contar con unos días o meses anteriores para hacer unas pruebas de validación previa que la DIAN validará. Entonces, hay que enviársela a la DIAN y esperar que la entidad confirme que ese procedimiento fue satisfactorio. Entonces, para solicitar, ahora, este es otro paso importante. ¿Cómo hacemos para solicitar la autorización de numeración de la factura? Ese proceso, para expedir la factura a la DIAN, estaría incompleto si no se solicita antes a la DIAN. Entonces, o es importante hacerlo con el contador, o que ustedes mismos pues lo puedan hacer para solicitarle ante la DIAN la numeración de la factura. Ese es un requisito que funciona como un sistema de control por parte de la DIAN para el seguimiento de las facturas electrónicas se puedan expedir en el país, ¿sí? Entonces, ahí yo les doy la página de la DIAN. Obviamente yo me imagino que más de uno lo conoce, pero esas solicitudes se pueden realizar a través de la página de la DIAN, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar el chat, a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. No, vamos muy bien. Muy bien. Aquí me están pidiendo acceso. Aquí voy a dar acceso.
Perfecto. Listo. Ahora, esas solicitudes se realizan en la DIAN, pero vamos a tener en cuenta también que en el portal transaccional hay que buscar un usuario registrado, ¿sí? Allí en el portal Muisca que utiliza la DIAN, hay que diligenciar los datos de ingreso y verás 5 opciones y deberás de esas 5 opciones escoger solo una. Como tercer paso, en la DIAN hay que ubicarse en la opción de numeración de facturación y solicitar esa numeración de facturación. Entonces, recuerden que estamos haciendo los pasos para solicitar la autorización de numeración de la factura. Luego, como cuarto paso, van a diligenciar los datos que el sistema te solicita. Entonces, si quieren ustedes, ahí en su computador, le pueden tomar la foto a este diapositiva para que sigan esos pasos y pues no vayan a cometer errores, ¿no? Luego de que diligencia los datos que el sistema le solicita, entonces ahí la autorización de numeración de facturación electrónica incluye el número de autorización, la vigencia de esa autorización, que es máximo de 2 años, y el rango autorizado. ¿De acuerdo? Ahora, una vez tengo ya todo listo para empezar a facturar electrónicamente, entonces el siguiente paso es la generación y la transmisión de la factura electrónica. Ya escogí mi proveedor tecnológico, ya tengo mi numeración de facturación electrónica, entonces ahora el siguiente paso es transmitir a través del programa la información de la factura electrónica, también hacer notas débito y notas crédito y los demás documentos electrónicos que exigen la DIAN. Entonces, si ustedes cuentan con los servicios de un proveedor tecnológico, hay que tener en cuenta que deben expedirse los requisitos señalados en el artículo 2 de la resolución 30 del año pasado, del 2019. Entonces, hay más o menos unos 263 características que debe cumplir una factura electrónica, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta, porque es que en el caso de que la DIAN informe sobre inconvenientes técnicos con anterioridad eh, a que ustedes tengan que empezarle a emitir facturas electrónicas a la DIAN, o al momento que les envíe la factura electrónica, van a poderla expedir sin necesidad de que haya llegado la fecha del plazo que nos dio la DIAN para facturar electrónicamente, sino que vamos a poder hacer unas validaciones previas, que era algo que mencionábamos anteriormente. Esas validaciones previas se trata de que precisamente la DIAN valide efectivamente que el documento como tal cumple con todos los requisitos que ellos piden. Entonces, al hacer la validación previa, se debe enviar esa facturación electrónica a la DIAN para que pues, se dé cumplimiento a ese proceso. Pero ¿qué es entonces? Aquí yo les hice un mapa más o menos de cómo sería el proceso. Ese proceso sería que un cliente llega a mi empresa o a través de medios virtuales, porque también se puede dar, obviamente más ahora que antes, y al llegar a mi negocio, entonces yo le vendo cualquiera de los artículos. Yo genero la factura y esa factura se va primeramente al proveedor tecnológico, quien se encargará de enviar esa transmisión de ese documento a través de un lenguaje XML que recibe el servidor de la DIAN, quien realiza la validación previa y la aprobación de la factura. Luego llega nuevamente el proveedor tecnológico para darle el aviso de aprobación de la factura a nuestro cliente o a nuestro empresario, quien al recibir esa aprobación, entonces ya le puede enviar la representación gráfica a nuestro cliente o al cliente de ustedes, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta de que este proceso, como se puede ver aquí, no lo hace un mensajero de Rappi, lo hace medios electrónicos. ¿Por qué hago esa comparación? Porque es muy diferente enviar esa factura electrónica física a enviarla por medios electrónicos. Al enviarla por medios electrónicos, esto sucede en segundos, lo que quiere decir entonces que es importante contar con un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para que ustedes reciban esos avisos de aprobación o de rechazo de esos documentos contables, de tal forma de que puedan tomar los correctivos necesarios a tiempo para que puedan tener entonces la opción de corregirlo y volvérselo a enviar a la DIAN y así poder expedírselo a su cliente y su cliente les haga el correspondiente pago de esa factura. Ahora, ¿cómo es el tema de la validación previa de la factura electrónica?
pues es la DIAN la que se encarga de verificar que toda la información de cada factura electrónica o nota crédito o nota débito o demás documentos electrónicos derivados de este proceso, pues cumplan con los requisitos exigidos en la resolución 30 de 2019. Yo sé que de pronto estoy hablando muy legal, pero sé que aquí también en este grupo, en esta charla, hay abogados, entonces es importante que también a ellos se les vaya resolviendo algunas dudas que también expusieron en el grupo. Pero lo que sí es cierto, y me van a perdonar, y es que definitivamente habrán muchas dudas puntuales que definitivamente habría que resolver ya puntualmente, porque pues hay muchas dudas en las que yo pude ver en el formulario de inscripción, que pues aquí tal vez les voy a quedar debiendo, porque pues ya son dudas muy puntuales o son dudas que tienen ya que resolver directamente cada uno de ustedes en sus empresas, porque definitivamente es importante tener en cuenta de que pues ahorita con todo este proceso de pandemia, de cuarentena y etcétera, etcétera, hay muchos procesos internos de la compañía que tienen que ser reevaluados para que ese proceso de facturación electrónica, que no fue suspendido ni aplazado en ningún momento, pues pueda tener el correspondiente, digamos, vuelvo a repetirlo, valga la redundancia, el proceso dentro de las empresas para que no vayan a tener más traumatismos de los que hemos tenido. En fin, entonces este proceso es conocido como validación previa. La validación previa entonces es la que la DIAN se encarga de verificar que la información de esa factura esté bien, que cumpla con todos los requisitos. A eso se le conoce como validación previa y pues no tarda más que unos segundos en efectuarse, como les comentaba. Luego de esa validación, la factura será devuelta y en ese momento se puede hacer entrega al comprador, definitivamente. Entonces la DIAN no está exenta de presentar inconvenientes, porque también ellos tienen alguna, de pronto a ellos también se les puede caer la plataforma, de pronto, ¿no? No sé. Entonces, también hay que mirar que si eso sucede, hay que también tener un proceso o también una solución a ese inconveniente, y es que durante el inconveniente que pueda presentar la DIAN, el proveedor tecnológico es el que se encargará de enviarle esas facturas a la DIAN para que ellos puedan generar su validación previa, sin traumatizar el proceso que ustedes tienen en sus ventas, en sus empresas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a mirar cómo es la entrega de la facturación electrónica. Entonces, la factura electrónica la puedes entregar según el medio que el comprador haya elegido. En algunos casos lo piden por correo electrónico, o en otros casos puede ser una página web del facturador electrónico o proveedor tecnológico, o a través de la página web de la DIAN, o el cliente puede pedir la impresión o el formato digital en su representación gráfica, ya sea en PDF o en una hoja en Word, el formato que el cliente quiera, pero que no sea editable, ¿no? Normalmente pedirle a nuestros clientes el correo electrónico y todos los datos es un poquito tedioso. Entonces, para eso, pues tenemos que empezar a mirar también cómo vamos a lograr que ahorita, aprovechando este proceso de pandemia y este proceso de digitalización de los procesos comerciales, podamos generar un formulario o generar un proceso en el que yo le pueda pedir a mi cliente todos los datos para poder generar este proceso de facturación electrónica sin mucho traumatismo, confiando en que la información que el cliente me suministre es el real, es el correcto. La DIAN realmente no va a validar eso. Lo que le interesa a la DIAN realmente es validar qué impuestos se le han estado cobrando al cliente, y es lo que realmente a ellos les interesa, es tener ese control de los impuestos, sobre todo el IVA, para que ellos puedan tener el control de esas ventas. Ahora, hablemos de los beneficios. Una pregunta de las que me contaban ahí que teníamos. Entonces, pues para el sector empresarial definitivamente hay muchos beneficios, pero pues de los más importantes es de los que hablamos ahorita, porque permite mejorar esos procesos de las empresas. De modo que ahorita que muchos están en ese proceso la palabra de moda, de reinvención, entonces
esas empresas puedan reducir los tiempos de labores operativas, aunque pues esto es entre comillas, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, y es que en este tiempo de pandemia los tiempos laborales operativos se han incrementado un poco más. Sin embargo, pues hay que ver la manera en que ese tiempo o ese corto tiempo que tenga, pues sea desgastado más en reactivarme, que esa es otra palabra de moda, que en hacer procesos operativos, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues para el gobierno los beneficios no son menores, pues porque ellos van a tener, como les estaba contando ahorita, pues la información real de todo el registro de los impuestos y van a poder tener las visiones globales sobre la forma en la que está organizada la economía de Colombia y las transacciones diarias que se realizan aquí en el país, ¿de acuerdo? A continuación, entonces, también les voy a contar otros beneficios, como por ejemplo, el ahorro que van a tener. Pues van a tener un ahorro en el 80% del presupuesto empleado en producir las facturas en papel, porque pues obviamente ahorita, aprovechando el proceso de factura electrónica, es mejor invertirlo en otras áreas de la empresa que invertirlo en documentos físicos, ¿de acuerdo? Importantísimo el tema de la seguridad. Cada factura, y esto también es importante para elegir el proveedor electrónico, porque cada factura electrónica tiene una firma digital que no es tanto como una firma digital, sino un certificado digital, que se le conocía antes como firma digital, pero realmente es un certificado digital, y un código CUFE que debe ir en el documento, así como se los estoy mostrando más o menos en este documento expedido aquí en la empresa, y que también debe ir conformado por un valor alfanumérico que utiliza los datos de la factura y una clave de contenido técnico de control entregada por la DIAN. Como ya les comentaba, esa representación gráfica que ustedes ven en esta imagen, a ellos les llega en un archivo XML y esa información debe ir completa. Si, por ejemplo, les falta el certificado digital, ese certificado digital, haciendo ahí un paréntesis, es efectivamente una información de la empresa, del documento que se está expidiendo, haciendo responsable a los representantes de las empresas de los documentos que se están emitiendo. El certificado digital definitivamente es una característica que debe llevar la factura electrónica y que tiene costo adicional. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque algunos proveedores de factura electrónica le pueden vender a usted un paquete de facturas por aparte y el certificado digital también se lo pueden cobrar por aparte. En su mayoría, y también en la página de la DIAN, están, digamos que obsequiando ese certificado digital, pero hay que tener en cuenta si es realmente un obsequio o está ya incluido dentro del precio del software o del programa o del paquete de facturas electrónicas. Entonces, en temas de seguridad también es importante que para garantizar la autenticidad para cada factura electrónica, pues entonces ese documento sea fácil de generar, ¿sí? Que no sea difícil de hacer y que la información no se pierda, porque también es importante tener en cuenta que si bien unas empresas venden el paquete de facturas, a ustedes no les están informando cuánto tiempo les van a resguardar esa información. Y es importantísimo tener eso presente para que ustedes hagan las preguntas correspondientes a los proveedores que vayan a elegir. ¿Por qué? Porque si en dado caso pasa el tiempo y algún documento contable se quedó en el tintero, alguna factura electrónica se quedó pendiente y ustedes no tienen cómo consultarla, pues pueden estar sujetos a tener algunos inconvenientes frente a ese riesgo, ¿sí? Lo importante es que no haya riesgo de que se pierda la información, de que ustedes cuando necesiten consultar los documentos contables cuenten con las herramientas para poder validar esos documentos contables. Me refiero a que ustedes tengan una herramienta en la que puedan validar efectivamente cuándo se expidió. Otra cosa es la eficiencia.
la facturación electrónica mejora los procesos del negocio y facilita hacer los ejercicios de control y auditoría posteriores, como les decía. Y la sostenibilidad del medio ambiente, obviamente, porque pues al no tener documentos físicos, pues podríamos contribuir a la sostenibilidad ecológica del país. Ahora, ¿qué recomendaciones les doy para facturar electrónicamente? Y voy a acelerar un poquito la charla porque ya van a ser las 9. Y es que en el momento de evaluar los procesos internos, que hay que mirar qué cambiarán o qué adaptarán en su empresa para implementar la factura electrónica. También es necesario que tengan claridad del proceso y del lapso del tiempo que tengan para que puedan hacer la transmisión, que adquieras con anticipación el software de facturación electrónica. En el momento de la implementación es importante que cuentes con 3 meses para realizar las pruebas antes de la fecha límite de facturar electrónicamente. Esto con el fin de que si se llegan a cometer errores, de una vez puedan ser corregidos durante el proceso y no cuando ya llegue la fecha de facturar electrónicamente. Al elegir un proveedor tecnológico, verifiquen entonces que cumplan con la autorización de la DIAN, que la DIAN otorgue una vigencia por periodos de 5 años de almacenamiento de información y se debe renovar cuando se cumple este tiempo, de manera que es importante evaluar la capacidad operativa del proveedor tecnológico para que no corran el riesgo de que éste puede perder su licencia en el futuro y sufrir las consecuencias. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué sanciones pueden tener? Pues es importante saber que si yo no facturo electrónicamente puedo estar sujeto a que la DIAN me cierre el local. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas sanciones que puedo estar sujetos. Hay algunas cosas que de pronto no son sancionables. Por ejemplo, si yo estoy obligado a expedir factura electrónica, solo me salvaré de esa sanción si cumplo con estas 2 condiciones. La primera, que demuestro que expedí una factura electrónica o documento equivalente mediante métodos tradicionales. Y la segunda, que demuestro que no expedí la factura electrónica porque contaba con impedimentos tecnológicos o tenía inconveniencia comercial justificada. De resto, todos tenemos que facturar electrónicamente. Aquí ahí les puse algunas sanciones que pueden ser económicas, otras pueden ser cierres de establecimientos, otras pueden ser con porcentajes económicos según la sanción del error que pongan aquí la DIAN. Les voy a dejar esto aquí pasando porque necesito mirar esta parte. Ahora, hay que elegir un software para facturación electrónica que sea sencillo, un software de facturación electrónica que sea sencillo para manejar, no solamente para el empresario, sino para las personas que intervengan en el proceso, que les permita navegar por todas las funcionalidades, que sea intuitivo, que tenga una interfaz amigable, que pueda generar facturas electrónicas sin necesidad de saber de contabilidad, que ojalá sea en la nube, más ahorita. ¿Por qué? Porque un software en la nube es definitivamente ahorita lo que se necesita. Realmente que sea en la nube, no que tenga que dejar prendido el equipo en mi empresa y que pueda trabajar en mi casa y que de pronto se me descargó el equipo en la empresa y tenga que salir corriendo a prenderlo porque si no lo prendo entonces no me funciona en mi casa, sino que realmente sea en la nube, porque es que resulta que toda la información que se ingresa se debe actualizar al instante y se debe evitar que uno incurra en gastos innecesarios como tener que trasladarme de un lugar a otro para poder trabajar. Es importante entonces contar con un software que tenga seguridad, que cuente con un respaldo de empresas reconocidas como Microsoft para poder permitir que la información esté segura y que ustedes puedan trabajar desde su casa o desde la oficina. Que la facturación electrónica sea ilimitada y que no sea limitada es importante porque si ustedes ahorita van a tener ahorita, por ejemplo, vamos a tener 3 días sin IVA, que son ahorita el 19 de junio, por ejemplo, arranca la primera. Entonces es importante que a uno nadie le dice que ese día no vaya a vender mucho. Entonces es importante contar con esos documentos incluidos, ilimitados y de por vida para que podamos trabajar de manera tranquila y al momento de generar esos documentos contables no tenga que estar pendiente de cuántos me quedan, sino que pueda trabajar normalmente y sea un dolor de cabeza menos, sin tener que pagar o tener que incurrir en costos adicionales. Otra cosa es que al tener
ese software, debo tener un apoyo técnico constante y sin costo adicional también. Entonces, al tener un software de facturación electrónica, pueden surgir muchísimas inquietudes y muchas situaciones que se puedan presentar, ya sea que se cayó el software, que se les perdió un documento contable, que no le apareció el código CUFE. Bueno, en fin, hay muchísimas situaciones que se puedan presentar. Entonces, es importante contar con un apoyo técnico y que ese contacto técnico sea gratuito y que pueda evaluar si el software le permite contar con asesores para resolver esas dudas, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Entonces, quiero mostrarles cómo se hace esta factura electrónica en mi empresa. Yo sé que muchos aquí en la charla, en el grupo, ya cuentan con facturación electrónica o otros ya cuentan consigo con el software contable, otros aún no están buscándolo, pero quiero darles una gran sorpresa porque pues por ser miembros de este grupo, les tenemos unos obsequios que queremos entregarles. Si ustedes, por estar aquí en el Grupo de Emprendedores Unidos, quieren iniciar desde ya a empezar a facturar electrónicamente, queremos decirles que pueden empezar a trabajar consigo sin ningún pago. Es decir, desde ya pueden inscribirse en este formulario que ya ahorita les voy a inscribir y les voy a copiar en el chat del grupo para que efectivamente puedan inscribir su empresa e iniciar sin pago ya. Obviamente, es para que ustedes empiecen a probar el programa y obviamente cada programa que se activa debe tener o cumplir con algunos perfilamiento para poder activarle el software que se acomode o que se ajuste a cada una de las empresas. Eso quiere decir que el software que les voy a instalar, que les vamos a obsequiar en este momento, nosotros les vamos a activar un software que se ajuste. Por ejemplo, si no maneja inventarios o si maneja inventarios o si maneja inventarios y también tiene puntos de venta o centros de costos. Es importante tener en cuenta que dependiendo de esas actividades, asimismo se les activará el software. Y es importante entonces que se inscriban en este software, en este formulario, perdón, para activarles ese software, porque la idea es que inmediatamente ustedes se inscriban, es como si lo hubieran comprado. O sea que ya si ustedes tienen que empezar a facturar electrónicamente, ya sea el 15 de junio, el 1 de julio o en la fecha que sea, desde ya pueden empezar a trabajar con nuestro software, ¿sí? Esta es una excelente opción para que ustedes puedan ir resolviendo o más bien ir practicando, ir trabajándolo. Ahora, este es un software que viene completamente integrado. Como lo decía el video, más o menos, ahí mostraba cómo se genera la factura electrónica. Pero al generar la factura electrónica, también este software les permite a ustedes tener el control de su empresa en su bolsillo, porque ustedes van a poder acceder en tiempo real, en cualquier plataforma, a todos los indicadores de su empresa. También van a tener la posibilidad de ver todos los reportes contables, financieros, de ventas, bueno, en fin, todos los reportes que se generan en la empresa. Y al generar esas facturas electrónicas, también quedan contabilizados. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con la parte contable, como este software ya viene parametrizado, efectivamente ustedes ya pueden solamente con subir la información de su empresa al software, ya pueden empezar a emitir facturas. Por eso también les queremos obsequiar lo siguiente, y es que les vamos a obsequiar a los miembros de este equipo el uso gratis del certificado digital, que como les dije, en algunos casos se cobra el certificado digital. Aquí nosotros se los podemos obsequiar por un año para clientes de nube premium, emprendedor o profesional independiente, que son los 3 planes que manejamos. También les vamos a dar la facturación electrónica ilimitada de por vida durante el tiempo que quieran durar con el software, efectivamente.
Eso quiere decir que ustedes no van a tenerse que preocupar porque emitan 5, 10 facturas, 20 facturas, 50 facturas, 100 facturas, no importa. Ustedes van a poder tener toda la facturación electrónica ilimitada. También les vamos a asignar un asesor de servicio para que puedan capacitarse y puedan implementar este software y puedan empezar a facturar electrónicamente. Y obviamente, y aquí viene el tema, es que este software obviamente tiene costo. Y este software, pues ahorita nosotros por haber asistido ustedes a esta charla, van a poder realizar la compra por el mes de junio apartándolo con mínimo 250,000 pesos. El saldo del plan que compren, dependiendo del perfilamiento que hagamos, lo podrán cancelar hasta octubre de este año. Es decir, que casi 4 meses para que ustedes puedan iniciar ya. Ahora, otra cosa que no puse aquí, y es que el contrato es por un año de SIGO. Es un software que se contrata como un servicio y eso les permitirá a ustedes tener un software las 24 horas del día. Ahora, otra cosa importante, y tampoco la puse aquí en esta diapositiva, pero sí va a quedar grabada y monitoreada por el programa que estamos haciendo, y es, ustedes van a contar con la posibilidad de generar procesos en línea en sus páginas de Internet. Quiere decir que si ustedes tienen una página en Internet donde están promoviendo sus productos, el software se puede sincronizar para que todas las ventas que realicen en Internet las puedan de una vez contabilizar y facturar en SIGO, para que queden sincronizadas las dos cosas. Otra cosa es que cuentan con toda nuestra asesoría, con todo nuestro apoyo para que puedan seguir adelante. Y también los quiero invitar porque resulta que, como sabemos que SIGO es uno de nuestros más importantes proveedores de tecnología contable, los queremos invitar a todos los empresarios sin ningún costo por ser miembros de este grupo a las capacitaciones que vamos a dar sobre la normatividad que tiene el día sin IVA, qué topes y condiciones tienen estos días sin IVA, qué requisitos deben cumplir y cómo hacerlos desde nuestro programa. Entonces contamos con varias fechas para esos webinars. Yo ahorita les voy a pasar también, o a los que quieran inscribirse, les voy a pedir por favor que también se registren en el link que les acabo de enviar para poderles enviar, para que ustedes elijan la fecha en la que ustedes quieran asistir a este webinar. ¿De acuerdo? Entonces, pues no siendo más, quiero que tomen dato, por favor, de mis datos. Pues yo soy ejecutivo comercial empresarial de SIGO en Colombia. También estamos en otros países, como en Chile, México. Este es mi celular, por si tienen alguna inquietud adicional. Mi correo electrónico, por si quieren escribirme. Y pues nada, muchísimas gracias por toda la atención prestada, por haber asistido. Y pues nada, no sé si tengan alguna otra duda. Sí, Giovanni, muchas gracias por la presentación. Yo creo que fue muy ilustrativa y para los que no sabíamos del tema, me incluyo, ya me dejaste la semilla de la inquietud porque trabajo como independiente y pues estoy haciendo facturación, entonces quedaré con la tarea de revisar lo que nos estás comentando. Y aquí en el chat hay varias preguntas. Hay una, por ejemplo, que dice, dentro del alcance del proveedor tecnológico está el acompañamiento de la revisión y el ajuste de los procesos que se requieren para poder facturar electrónicamente, que tú decías que la empresa se tiene que preparar y ajustar sus procesos, entonces, en este caso, SIGO acompaña ese proceso o simplemente la implementación del software. Acompañamos el proceso teniendo en cuenta que hay que dividirlo en dos partes. Una cosa es lo que hace el proveedor tecnológico, que es acompañarlo en el proceso de la expedición de la facturación electrónica y del soporte técnico que eso implica. Pero otra parte es el proceso que tiene que tener el empresario para activar sus procesos internos de la empresa. En ese sentido, sí lo tiene que hacer el empresario, ajustarse y contarnos a nosotros, los asesores de servicio, cómo quieren ellos que este software los apoye en esos procesos. Excelente, muchas gracias. Por acá hay otra inquietud de Adriana, Leida Adriana dice, buenos días, el proveedor tecnológico tiene la función de enviar la factura a la DIAN,
¿Quién te ayuda a sistematizar los procesos? ¿Es el software que realiza la factura? Efectivamente, así es, el software. El software por eso es importante tener un proveedor tecnológico, porque pues nosotros somos los que las funciones de la DIAN, o sea, el proveedor tecnológico tiene la función de enviarle a la DIAN ese documento contable. La DIAN lo valida y se lo devuelve al proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico asimismo le diga a la empresa, mire, esta factura electrónica fue aprobada por la DIAN o fue rechazada por la DIAN, entonces hay que cambiarla. Entonces, claro, el empresario dice, uy, ¿cómo así que la rechazó? ¿Y ahora qué hago? Entonces, ahí es donde dice, voy a llamar a mi proveedor tecnológico y le voy a preguntar por qué me la rechazaron, qué tengo que hacer para corregirlo y volverla a expedir. Entonces, por eso es importante contar con un proveedor tecnológico serio para que les den ese aporte, ese apoyo. Perfecto, gracias. Y una última pregunta que hace Ricardo. Dice, estoy consultando el calendario para facturación y aparecen dos fechas, uno de registro máximo y otro de facturación máxima. En mi caso, con código 8230, la fecha de registro se venció. ¿Qué debo hacer? No, no te preocupes, Ricardo. Mira, te puedes registrar. Ahorita la DIAN no está sancionando por la primera fecha, que es la fecha de la inscripción, que básicamente fue el 15 de mayo. Pero lo que sí debes hacer es inscribir ya a un proveedor tecnológico y decidir entonces que antes de que te llegue la segunda fecha que tú me cuentas, que es ya cuando tienes que empezar a emitir la factura electrónica, ya cuentes con un proveedor tecnológico y puedas estar tranquilo facturando electrónicamente. Gracias, Giovanni. Y para los casos que nos comentaste al inicio de los empresarios que verificaste que ya la otra semana tenían que facturar o muy pronto, esas personas, ¿qué deben hacer? O sea, si yo me doy cuenta que la otra semana o entre los próximos 15 días o en un mes ya debo empezar con esto, pues, ¿qué nos recomiendas? Porque, pues, hay muchas cosas que hacer. ¿Por dónde empezar? Pues hay que iniciar ya. Por eso es importantísimo. Mira, yo acabo de publicar en el chat que se inscriban en este formulario para que puedan iniciar ya con un proveedor tecnológico, sobre todo con esa facilidad que está dando Sigo y que ningún otro proveedor tecnológico lo está dando, y es inicie ya sin pagar nada, ¿sí? Ahora, si usted quiere seguir con el software y obviamente necesita el comprar el software, pues hombre, apártelo con 250,000 pesos por este mes y hasta octubre pague el resto, ¿sí? Pero lo que me refiero es, y si no tengo los 250,000 pesos ahorita este mes, entonces, ¿qué hago? No se preocupe. Finalmente nosotros nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes y vamos a revisar el tema para ver si podemos continuar con el software durante el tiempo que pueda lograr pagar algo, porque sabemos y entendemos. En esta empresa realmente lo que les interesa es que ustedes conozcan el software, que ustedes lo vean, que ustedes lo conozcan, porque es que es muy difícil que uno pueda decir que ese carro no le sirve si no se ha subido, no se ha montado y no lo han dado. Entonces, la idea es que se suban a este carro, que se suban a este bus, porque ya es inevitable. El tema de la facturación electrónica ya no va a tener más plazos. Entonces, es importante que ya se suban a este bus y que empiecen a ajustar esos procesos de sus empresas a un proceso de facturación electrónica acompañado por una empresa que es seria y los respalda en todo sentido. Entonces, se inscriben ahí inmediatamente, como yo te iba a decir, Linet, para terminar, es que si se inscriben ya, entonces ya mañana mismo, jueves, o a más tardar el lunes, tienen un asesor de servicio que se encargará de asesorarlos para que empiecen a generar los documentos contables de una vez.